Ok, muchachos, entonces continuando con nuestra guía relacionada con los elementos principales eléctricos de una vivienda. Recordemos que en el anterior videoclip vimos un análisis de cómo hallar la potencia y el valor que nos cobra en el subtotal la energía, la empresa de energía eléctrica. E iniciamos con nuestro contador, obviamente, que es el elemento que está externo de nuestra vivienda, ¿no? Lo que sigue después del contador, pues, es hacia adentro ya la caja de tacos o el tablero de distribución. Va a tener una cantidad determinada de tacos. Eso es un tema de la siguiente guía. Lo que nos compete ahora es el tema de circuitos ramales y nuestro respectivo cuadro de cargas. Un circuito ramal no es más sino un conjunto de elementos de carga conectados. Para que tenga presente una cosa, en una vivienda todos los elementos, así hayan 50 tomacorrientes, 80 bombillos, 2 estufas eléctricas, 10 duchas eléctricas, todo no puede estar conectado en un mismo circuito. Es decir, cableado con unos mismos cables, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque quedaría el circuito saturado, y recuerde que mientras más elementos de consumo, más elementos de carga, pues va a consumir mayor energía eléctrica, mayor corriente, y por consiguiente va a ascender, va a subir más la temperatura y posteriormente puede causar alguna fatalidad, ¿no? Lo mínimo que puede suceder es un cortocircuito, un sobrecalentamiento, y de aquí en adelante poseemos dificultades. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente que en una instalación eléctrica domiciliaria lo que se hace es dividir todos los elementos en diferentes circuitos ramales. Es decir, se subdivide el circuito principal en varios. ¿Cuántos? Vamos a tener presente, muchachos, una teoría del cuadro de cargas que nos dice lo siguiente. La norma técnica colombiana, con un número de relación, dice que máximo deben haber 6 circuitos ramales por vivienda y cada uno de ellos no debe sobrepasar los 1500 watts. Recuérdenlo, no puede sobrepasar los 1500 watts. Hay excepciones con algunas estufas eléctricas que, de acuerdo a la teoría, dice que tienen un consumo por hora entre 1800 y 2400 watts. En términos generales pueden ser 2000 o 2200 watts. Una ducha eléctrica puede estar entre 1500 y 1800 watts. Recordemos que esto es un consumo por hora, ¿no? Bien, entonces hay que hacer caso a nuestra norma técnica colombiana. En definitivas, los 6 circuitos, si multiplicamos 6 por 1500, va a dar 9000 watts, lo mismo que 9 kilowatts. No debe sobrepasar la carga total instalada este valor, muchachos, para evitar fatalidades. ¿De acuerdo? Entonces, para ello vamos a observar nuestro ejemplo de cuadro de cargas, que es simplemente una tablita con filas y columnas en donde vamos a especificar los diferentes elementos instalados en nuestra vivienda. ¿De acuerdo? Entonces tengamos presente este cuadrito, muchachos. Él dice, en primer lugar leamos el enunciado que dice, ejemplo, realizar el cuadro de cargas para la siguiente instalación en una vivienda. Se cuentan con 12 bombillos de 100 watts. Este ejemplo es realizado hace ya más de una década, en donde prácticamente estaban de moda los bombillos incandescentes, es decir, esos bombillos amarillos. En la actualidad se utilizan mucho los bombillos ahorradores, los blancos. En particular, los que menos consumen son los bombillos LED. ¿De acuerdo? Bien, sigamos con nuestro ejemplo. 12 bombillos de 100 watts, 4 bombillos de 60 watts, 12, solamente 12 toma corrientes monofásicas. Esas nos brindan 200 watts cada una.
y una toma especial para 1500 watts. Ese es un calentador de agua. Haga de cuenta que es la misma ducha eléctrica. Y una toma especial de 2200 watts, que es la que nos brinda la estufa eléctrica. Veamos cómo se resuelve o cómo se analiza este cuadrito. Es muy sencillo. En primer lugar, en la primera fila se va a colocar los encabezados que dice circuito número tal. El símbolo eléctrico del bombillo es un círculo con una X. El de la toma corriente básica de 200 watts es un círculo con dos líneas verticales. Y estos son los símbolos para toma corrientes o elementos de más de 1500 watts, es decir, tomas especiales. La columna de total watts o total W, la de total amperios y la columna de breaker o taco. ¿De acuerdo? Ese es el taco que se va a colocar dependiendo de la corriente que circula por un circuito ramal. Ok, para nuestro ejemplo es importante tener presente que máximo se pueden utilizar 6 circuitos, máximo. Como mínimo, los que sean convenientes y necesarios. Tengan en cuenta que un circuito ramal en su potencia, en su W, no debe sobrepasar los 1500. Aquí encontramos esta toma especial, pero es importante colocarla independiente. ¿De acuerdo? La idea es distribuir todos esos elementos de forma equitativa, de forma homogénea. La idea no es que quede un circuito saturado y otro pequeño, sino que quede equilibrado. ¿De acuerdo? Para ello, miren que distribuí 3 bombillos de 100 watts en cada uno de los circuitos, desde el 1 hasta el 4. Un bombillo de 60 watts, como eran 4, distribuí uno en cada circuito. Las tomas corrientes de 200 watts, como son de 200, ¿cierto? Y como son 12, entonces las distribuí 3 por cada circuito. En el circuito número 5 dejé independiente la ducha eléctrica. Y en el circuito número 6 dejé independiente la estufa eléctrica. Lo distribuí y ahora ¿qué se hace? Pues se va a hallar el total de potencia consumida por de potencia en un futuro a consumir que no sobrepasen los 1500, ¿cierto? ¿Cómo es ese cálculo? Tengamos presente 3 por 100, 300, más 1 por 60, 360, más 3 por 200, 600, 600 más los 360 da como resultado 960. Y se observa cada uno de los circuitos siguientes, desde el 2 hasta el cuarto, es lo mismo porque tienen la misma cantidad de elementos de las mismas características. Por ende, el total W de cada uno de ellos es 960 watts. Finalicemos con el circuito 5 y 6. 1 por 1500 da 1500 y el sexto 1 por 2200 dará 2200. En la última fila totalizamos, encontramos pues 12 bombillos, los del enunciado, 4 de 60, 12 tomas de 200 watts, una de 1500, una de 2200 y totalizamos, es decir, sumamos todas las potencias de cada uno de los circuitos. En total, si quiere corroborar, da 7540 watts. Ahora, recordemos que la fórmula matemática o el modelo matemático que expresa la potencia dice que potencia es igual a corriente por voltaje. Si despejamos la corriente,
tenemos potencia dividido voltaje. Si queremos hallar esa corriente de cada uno de los circuitos, simplemente dividimos la potencia entre los voltios, que recuerde que el voltaje nominal en una vivienda monofásica está entre 110 y 120 voltios. Tomamos en este caso 120, 960 dividido 120 da 8. Y esa es la corriente que va a circular por ese circuito. Es la misma que va a circular, obviamente, desde el 1 hasta el cuarto. Ya para esta, 1500 dividido 120 da 12,5. 2200 dividido 120 da 18,3 y listo. Y para cada uno de ellos se va a colocar un taco. ¿De acuerdo? En el siguiente videoclip continuamos.